Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este canal y a este programa Con Más Salud. De parte de todo el equipo que hacemos este programa, muchísimas gracias por las muestras de afecto y cariño que estamos recibiendo. Hoy contaremos en este programa con Guzmán Rodríguez y su habitual sección de noticias de salud breve. ¿Sabes qué? Seguidamente estará en nuestro plató el neurólogo José Matías Arbelo para hablarnos de una enfermedad neurológica degenerativa, la enfermedad de Huntington, o más conocida como el mal de San Vito. Hablaremos también en este programa de la isquemia arterial crónica, una enfermedad que afecta entre el 5 y el 10% de la población española y donde más del 60% de los pacientes está sin diagnosticar, ya que suele producir síntomas de forma muy tardía. ¿Qué tal si nos acercamos ya a nuestro primer invitado y les hablamos de este tema? ¿Qué tal, Ayrán? Hola, Pedro. Gracias por invitarme al programa. Sí, te hemos invitado para hablar de un tema pues bastante importante y cada vez hay más población afectada por esto que vamos a hablar hoy, que es la isquemia arterial crónica, que es la falta de oxígeno hacia los órganos, porque las arterias, que son los conductos que van desde el corazón hacia los órganos, pues están obstruidos. Efectivamente, Pedro. Como bien dice, la isquemia no es otra cosa, sino que la falta de aporte de oxígeno y de nutrientes a los órganos. En este caso que nos ocupa hoy, vamos a hablar de la falta de oxígeno a las extremidades inferiores, a las piernas, ¿vale? ¿Por qué se produce? Pues se produce por un depósito, una obstrucción por depósito de placas de colesterol y de calcio en el interior de estas cañerías que los médicos conocemos como arterias y que son las que llevan estos nutrientes, en este caso, a las piernas. Estamos hablando, por tanto, de la arteriosclerosis. ¿Nos podías hablar un poquito más de este concepto? Efectivamente, la arteriosclerosis no es más que este depósito de colesterol. No por tener el colesterol alto significa que se nos vaya a depositar en el interior de las arterias. El colesterol que tenemos todos en la sangre, que puede estar por debajo de los niveles normales, en pacientes con arteriosclerosis, hace que se vaya depositando en la pared de la arteria. Se va produciendo progresivamente con el paso de los años este depósito. Que es la parte amarilla que estamos viendo debajo de la luz. Es esta capa de grasa, ¿no? de ácido graso, que van endureciendo la pared, la hacen menos elástica al paso de la onda del pulso y la endurece. Como consecuencia de esto, en algunas ocasiones, la placa de colesterol se puede romper, se puede desgarrar, y en estos casos las células que tenemos en la sangre, que son responsables de taponar, por así decirlo, los sangrados, acuden al lugar, forman un coágulo, y este coágulo es el que produce la complicación, el que produce una trombosis, el que tapona definitivamente. El que tapona la cañería. La cañería, ¿no? Lo estás marcando aquí en la zona del trombo. Efectivamente. Ahí. En estos casos vemos cómo se ha ulcerado, se ha roto esta pared interna de la cañería, de la arteria, y las células llamadas las plaquetas se han unido y han formado este coágulo. Es como la gota que colma el vaso, que no vas notando nada hasta que se rebosa. Efectivamente, es una enfermedad casi siempre que no da síntomas, es silente, va obstruyendo progresivamente las arterias. Una cosa que sí me gustaría recalcar, como dices tú, es que es verdad que no hace falta tener un colesterol alto para que se vaya acumulando, pero es verdad que a mayor cantidad de colesterol siempre se va acumulando más cantidad de grasa. Efectivamente, el colesterol es uno de los principales factores de riesgo para producirse esta enfermedad, junto con el tabaquismo, sobre todo, la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente diapositiva y volvemos a explicar un poquito mejor esta? Efectivamente, en este dibujo vemos como en la parte izquierda, cuando nacemos, la arteria, la cañería, la tenemos cortada de través y a lo largo. Vemos cómo es una pared lisa completamente, sin rugosidades, sin depósitos de ningún tipo. Como el niño, limpia y sin problemas. Efectivamente, limpia. Con el paso de los años, ya en la juventud, sobre todo si somos muy sedentarios, no hacemos deporte, no nos cuidamos, no bajamos el colesterol. Si comemos mal. Efectivamente, si fumamos, se va depositando grasa en la pared arterial y se va formando una estría grasa. Arriba vemos un corte de una arteria al lado del niño. Al lado del niño, efectivamente. Con el paso de los años, este ateroma, como así lo conocemos, se va volviendo más duro, más fibroso. Esa capa de grasa se endurece, se va endureciendo y la arteria ya pierde esa capacidad de expandirse. O sea, que se vuelve menos elástica. Efectivamente. Con el paso de los años puede progresar
y en la mayoría de los casos en los que los pacientes no se cuidan, progresa y puede venir las complicaciones. Esa ruptura de la que hablábamos antes llama a estas plaquetas, estas células que generan el coágulo, y vienen las complicaciones como la trombosis a cualquier nivel. O sea, tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad afecta a cualquier arteria del organismo. Efectivamente, tanto en la cabeza como en el cerebro, como en el corazón, como en las extremidades, como incluso en los órganos de dentro del abdomen. Efectivamente, eso es súper importante. En la mayoría de los pacientes clínicamente no da ningún síntoma. Pasa inadvertido, ¿no? Son estos pacientes que hablábamos antes con los factores de riesgo, que no se cuidan, y la enfermedad pasa inadvertida. Y sobre todo que piensan que a ellos no les va a pasar nada. Efectivamente, eso es peligroso. Con el paso de los años, en este esquema que veíamos antes, cuando ya se forma la placa fibrosa, la placa de colesterol, de ateroma, puede producir una angina de pecho, ¿no? Que es el preámbulo de un infarto, ¿no? de corazón. También se puede manifestar en el cerebro en forma de ictus, de trombosis cerebral. ¿Y en las piernas cómo se manifiesta? Pues lo más habitual es que se manifieste con la claudicación, con el famoso síndrome del escaparate, que no es otra cosa que un dolor que se produce siempre al caminar, casi siempre en la zona de los gemelos, ¿no? En la zona que, como la gente entiende, las corvas, un dolor en las corvas al caminar que me obliga a parar y que aprovecho para mirar el escaparate y me alivia, ¿de acuerdo? Perfecto. Si seguimos, vemos que en la mayoría de los pacientes como se manifiesta es con una angina, con un dolor en el pecho muy fuerte, y si seguimos con el infarto de miocardio. En algunos pacientes en forma de ictus, de accidente cerebrovascular, la isquemia que ya hablábamos, y en algunos pacientes la muerte de origen cardiovascular, ¿no? Siempre no produce síntomas, como comentabas, ¿verdad? Efectivamente, alrededor de 1 de cada 4 personas tienen enfermedad arteriosclerótica, pero no le dan síntomas. Y pensamos que no tenemos nada, Efectivamente. que estamos sanitos. Y nos damos cuenta cuando a lo mejor vamos a nuestro médico de familia y resulta que en la exploración física objetiva que no tenemos pulso. Esos pacientes tienen enfermedad arterial periférica, pero son clínicamente asintomáticos, no tienen ningún tipo de claudicación, de síndrome del escaparate, no tienen dolor, no tienen gangrena, ¿vale? En 1 de cada 10 pacientes, más o menos, aparece la claudicación intermitente, el famoso síndrome del escaparatista, ¿vale? Es un dolor, que ya hablábamos antes, que aparece siempre a una determinada distancia, casi siempre nosotros lo valoramos al caminar en llano, porque los metros son importantes para clasificarlo, ¿vale? Pero muchas veces se confunde con patología a nivel lumbar, con lumbociática, ¿de acuerdo? O con artrosis, ¿de acuerdo? Es importante tener una alta sospecha clínica desde el ambulatorio para diagnosticar. Y lo que casi siempre dijiste antes es que se produce al caminar ese dolor en la zona de las pantorrillas. Casi siempre. Puede ser una claudicación un poquito más alta y puede afectar también a los muslos, a los glúteos, ¿de acuerdo? A veces en pacientes diabéticos en la planta del pie, ¿vale? Claro, dependiendo de dónde esté el nivel de la obstrucción. Efectivamente, si las cañerías, como decíamos antes, están obstruidas desde muy arriba, pues los síntomas serán más altos, será una claudicación a nivel de los glúteos o de los muslos. Si resulta que las arterias están obstruidas a nivel de la rodilla, por ejemplo, lo que más suele doler son las pantorrillas, ¿de acuerdo? Dependiendo de la topografía de la obstrucción. Pero podemos llegar a casos más severos. Efectivamente, los casos más severos, que son los que habitualmente vemos en los hospitales, es la isquemia severa, ¿no? Esa falta de circulación tan severa que llega a producir gangrena o úlceras en las extremidades, ¿de acuerdo? Eso es en torno a 1 de cada 100 pacientes. De hecho, comentabas efectivamente que no todos los pacientes están diagnosticados. Efectivamente. Porque no tienen síntomas. Efectivamente, es como un iceberg, solo vemos la punta, ¿de acuerdo? En torno a 1/3 de los pacientes que tenemos diagnosticados son claudicantes, son esos claudicantes que se quejan, que les invalida porque son deportistas, porque son trabajadores, porque se valen de sus piernas, y a esos que tienen molestia acuden al médico de familia y los diagnosticamos. Pero existen otros 2/3 de los pacientes con enfermedad arterial periférica que no los conocemos. Unos porque no tienen síntomas y otros porque son claudicantes y no consultan, o porque están mal diagnosticados. Tienen problemas de lumbociática, problemas de artrosis que realmente no lo son. Efectivamente, no es lo mismo el dolor de la ciática, que se produce también incluso en reposo, que es un dolor que va desde la zona lumbar hacia las piernas, al dolor de la claudicación intermitente, que repetimos otra vez, es un dolor que suele producirse al caminar y a veces nos obliga a parar para aliviar ese dolor.
Efectivamente, el dolor de la claudicación es un dolor siempre reproducible, siempre se produce más o menos a la misma distancia. Y con el paso del tiempo, si el paciente no se ha controlado o no se está tratando la enfermedad, tiende a disminuir esa distancia, tiende a empeorar. Efectivamente. Entonces, existen clasificaciones a día de hoy que nos ayudan a los médicos para diagnosticarlo y para saber los que tenemos que tratar y los que no. Lo de los metros que decías antes. Efectivamente, lo de los metros es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque tratar las arterias no es inocuo. Tratar las arterias puede traer efectos secundarios. Tiene su riesgo. Efectivamente, tiene riesgo. Son cirugías importantes, cirugías que se actúan sobre la circulación y siempre hay riesgo de pérdida de la extremidad, de sangrado y demás. Esto es importante que lo diga porque cualquier persona a veces cuando nos viene a la consulta al médico de atención primaria, mándame al cirujano vascular porque, vamos a ver, el tratamiento habitualmente, el tratamiento quirúrgico o el otro que vamos a comentar después, que es con stent, pues no es el tratamiento de la mayoría de las personas. Efectivamente, me alegra que me hagas esa pregunta, Pedro, porque fíjate que en la pirámide que veíamos antes, realmente el tratamiento quirúrgico lo reservamos para ese 1% de los pacientes Uno afectados. de cada 100. Efectivamente, esos son los que pueden llegar a requerir tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? El resto están en estas clasificaciones, en el primer estadio son los pacientes que no tienen síntomas. Ese 2/3 del iceberg que veíamos que están... la mayoría. Que no están diagnosticados, la mayoría de los pacientes. En el estadio 2 son estos pacientes que tienen claudicación. En base a la distancia a la que aparezca el dolor, pues lo clasificamos de más o menos 150 metros. ¿De acuerdo? Eso ya es muy específico para nosotros. Lo importante son estos dos últimos pasos. La isquemia crítica. ¿Cuál es la isquemia crítica? Pues aquel paciente que no tiene pulso en la exploración y que tiene un dolor estando en reposo o una gangrena. Una úlcera o una gangrena en las extremidades inferiores asociado a dolor y una pérdida de los pulsos en la exploración física. Con todos estos factores de riesgo que habíamos hablado, hipertensos, diabéticos, fumadores, obesos, en muchos casos. Que ahí cuando entra a formar parte la labor de ustedes. Efectivamente, la labor de ustedes primero, remitiéndolos al hospital, controlando esos factores de riesgo, y la labor del cirujano vascular en el tratamiento quirúrgico en estos dos últimos casos. Efectivamente. Diagnósticos, pues los que comentabas antes, ¿no? La exploración física, valorar nosotros el pulso, los médicos. Efectivamente, fundamental. Con la exploración física, Pedro, tenemos que tener en cuenta que el 90% de los pacientes se van diagnosticados de la consulta. Tan sencillo como eso. Y me alegra que hayas puesto también aquí el índice tobillo-brazo, que fue una prueba que comentamos hace varios programas atrás, en el que podemos remitir a la gente para que lo vea, porque es una prueba que ya estamos haciendo en los diversos centros de salud de esta isla y de las otras islas también, y que ya lo estamos haciendo desde atención primaria. Esto es importante porque nos permite diagnosticar con más exactitud este tipo de enfermedad. Efectivamente, el índice tobillo-brazo, como bien dices, es una prueba que no hace daño, es una prueba poco invasiva, que se puede hacer en una consulta y que es indicador de esta enfermedad arterial periférica. Es un criterio de remisión ya al cirujano vascular. El ecodoppler, que es como una ecografía en el que vamos a mirar los flujos. Efectivamente, el ecodoppler es una prueba tampoco invasiva, es decir, que es una prueba que nos va a dar imagen y que nos va a dar velocidades de ese flujo que está enlentecido por estas obstrucciones de las que hablábamos en la arteriosclerosis. Y la arteriografía. Pero vamos a ver primero, si te parece, una imagen de la ecografía, lo que tú estabas mostrando. Efectivamente, esta es una imagen de una bifurcación de la arteria femoral a nivel de la ingle. Donde se divide. Efectivamente, donde se divide es como si la carretera principal se dividiera en varias carreteras secundarias, una para el muslo y otra para la pierna. Y lo vemos con una imagen sencilla de ecografía Doppler arterial. ¿Hay alguna obstrucción aquí? En este caso no, en este caso es una arteriografía, una ecografía de un paciente sano. Completamente normal. Efectivamente. Pasamos a la imagen de la arteriografía. Efectivamente, esta es la prueba principal que tenemos los cirujanos vasculares. Aquí, para que la gente se sitúe, es en la imagen de la izquierda, la columna central más oscura es la aorta, que es la arteria más grande que lleva la sangre desde el corazón hasta el resto de los órganos, y se divide en la carretera que tú decías en otras dos, que son las arterias ilíacas. Efectivamente. La derecha y la izquierda. Perfecto. En la parte izquierda de la imagen vemos la arteria ilíaca derecha, que da la sangre a la pierna derecha. Vemos cómo, llegado a un determinado punto, donde señala la flecha, hay una obstrucción completa. Una obstrucción completa de ese flujo que va hacia la pierna derecha. Estamos más o menos en la zona entre el ombligo y la cadera. O sea, dentro del abdomen. Efectivamente, dentro del abdomen. Y además en la ilíaca izquierda, en la arteria que da la sangre a la pierna izquierda, vemos una estrechez muy importante, una estrechez
cercana a casi la totalidad de la luz de la arteria. Sí, tendría que haber seguido toda la columna negra y sin embargo hay una zona que se ve interrumpida. Esta es una prueba en la que se inyecta un contraste a través de un pinchazo en la arteria de la ingle y ese contraste navega por el interior de las arterias y vemos cómo circula, vemos dónde está una especie de obstaculizada. radiografía, ¿no? Efectivamente, con una radiografía. Además, en la imagen de la derecha podemos ver como en el mismo paciente... Que es una arteria que está ya más en la zona inferior de la pierna. Efectivamente, estaríamos a nivel de la rodilla. Por aquí. Efectivamente, como hay una obstrucción completa también de toda la arteria justo detrás de la rodilla. Debería seguir esa columna negra hacia abajo, pero queda interrumpida al nivel de la flecha. Correcto. Dentro de las posibilidades de tratamiento, básicamente son tres. Lo más importante y lo que se hace desde atención primaria, que es la prevención primaria, el prevenir a través de estos pacientes que tienen los factores de riesgo, diabetes, colesterol, tabaquismo, prevenir tanto de manera primaria, es decir, que no lleguen a tener esas enfermedades, como una vez establecidas, pues prevenirlo. Es importante también que no solamente la prevención pones ahí como primaria antes de que aparezca la enfermedad, sino prevención secundaria, que es una vez que aparece ya también la enfermedad, aunque sea manejado después por ustedes, es importante dejar de fumar, controlar la tensión, controlar el azúcar si eres diabético y controlar los niveles de colesterol y hacer ejercicio físico. Efectivamente, el ejercicio físico entra dentro de los programas de tratamiento de los cirujanos vasculares. Porque es lo que va a estimular. Efectivamente, para que lo entendamos, el ejercicio físico lo que estimula es que al estar estrecha la circulación principal de la pierna, el cuerpo humano es muy inteligente y busca alternativas. Carreteras secundarias, por así decirlo, que suplen esa falta de circulación principal de la pierna. Y el estímulo es el ejercicio físico. El ejercicio físico. Si no hay ejercicio físico, no hay estímulo. Efectivamente, se recomienda al menos media hora diaria. Dentro del tratamiento médico, pues tenemos toda la medicación, el arsenal terapéutico que tenemos, ¿no? Para tratar estas enfermedades, para tratar estas enfermedades, los antiagregantes, los fármacos para el colesterol, los fármacos vasodilatadores, todo este tipo de medicación. Y en ese 1% de pacientes que requieren cirugía, tenemos el tratamiento quirúrgico, ¿vale? Aquí vemos la imagen de una persona con una isquemia crónica, están los dedos negros y además se le ha hecho una amputación del primer dedo. Efectivamente, esto es una gangrena, una necrosis en el argot médico, una gangrena de extremidad inferior derecha. Nos sirve para saber cuáles son los objetivos del tratamiento, ¿vale? Lo principal, como hablamos antes, detener la enfermedad, ¿vale? Detener la progresión de la aterotrombosis a todos los niveles, a nivel de coronario, a nivel cerebral, a nivel del cuello, periférico, para que no llegue. Efectivamente, con el objetivo de prolongar la vida del paciente, porque tenemos que recordar, Pedro, que es la enfermedad con mayor mortalidad a nivel europeo. Y a nivel de Canarias. Y a nivel de Canarias mucho más con la alta tasa que tenemos de diabetes. ¿De acuerdo? Tenemos que evitar la afectación de otros territorios arteriales. No es lo mismo que se afecte solo las extremidades inferiores a que se afecte también las coronarias o que se afecten las arterias carótidas. Pero como tú decías, la arteriosclerosis es una enfermedad que afecta a todos los territorios en diferente nivel. Efectivamente, en torno a un 25% de los pacientes tienen afectación de los tres niveles. Tenemos que ser rápidos en diagnosticar y tratar la afectación una vez se ha producido. Evitar que la progresión de la isquemia crónica en los miembros inferiores, evitar la progresión de esos estadios, de los claudicantes a la isquemia crítica. Por tanto, volvemos a lo mismo, control de tensión, del azúcar, ejercicio físico y dejar de fumar. Efectivamente, correcto. Una vez aparecida la isquemia crítica, minimizar o eliminar la limitación física que produce, mejorando la calidad de vida del paciente. Evitar, en todo caso, en la mayoría de los casos, la pérdida de la extremidad, que es muy invalidante, y si se ha producido, intentar rehabilitar rápido al paciente amputado. ¿De acuerdo? Efectivamente. Y aquí tenemos ya una imagen de una intervención quirúrgica del paciente que vimos antes, ¿no? Efectivamente, como vimos en la arteriografía, en ese mapa de carretera veíamos que la arteria a nivel de la rodilla estaba completamente obstruida. Lo que hemos hecho es un bypass. Un bypass no es otra cosa que un puente. Salta una obstrucción desde la parte más alta donde sí llega la sangre hasta la parte más baja donde no está llegando. En este caso se utilizó una vena propia del paciente para hacer el bypass, pero se pueden utilizar prótesis, materiales de prótesis, lo que la gente conoce como las venas de plástico, ¿de acuerdo? Tenemos otras terapéuticas que ya no son tan nuevas, que ya llevan unos años haciéndose y que son menos invasivas, en el sentido de que a través de una punción de una arteria, casi siempre en la ingle, se puede introducir unos catéteres y a través de ella unos balones que dilatan esas zonas de estrechez. En algunos casos es necesario incluso poner un stent, ¿vale? Un stent no es otra cosa que una malla que lo que hace es soportar
esa estrechez de la arteria para que no se vuelva a reestrechar. Me gustaría que recalcaras un aspecto simplemente. Aunque se utilice el tratamiento quirúrgico o del stent, los pacientes tienen que volver a dejar de fumar, a controlar el colesterol, la tensión, el azúcar y hacer ejercicio, porque si no, esto también se puede volver a cerrar. Efectivamente, la prevención secundaria es lo fundamental. En los pacientes que no se están controlados los factores de riesgo como la diabetes, la tensión, el hábito de fumar, por mucho bypass que hagamos, por mucho stent que coloquemos, se vuelven a reestrechar y se vuelven a taponar. Bahirán, muchísimas gracias por la información tan valiosa que nos has dado hoy y esperemos que también los telespectadores la haya podido servir, que estoy completamente seguro de que sí, y te invitamos a otro programa más adelante. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Yo te voy a invitar también, y a ustedes, a que vean el siguiente vídeo de Noticias Breves que nos ha preparado Guzmán Rodríguez. Más del 90% de las quemaduras provocadas por el sol se producen en los primeros 20 años de vida, y según una nueva investigación publicada en la revista CEBP, con 5 o más quemaduras solares severas a esta edad, es suficiente para aumentar el riesgo de melanoma en un 80% en los años posteriores. El estudio, financiado por los Institutos Nacionales de Salud y el Hospital Brigham and Women's de Boston, analizó los datos de 108.916 mujeres blancas, ya que el melanoma es 20 veces más común en personas de raza blanca que entre los afroamericanos. Los datos habían tenido un seguimiento de 20 años, en los que aparecía un cuestionario y antecedentes familiares de cáncer de piel, entre otros datos interesantes. Los participantes del estudio se realizaron pruebas cutáneas cada 2 años, durante los 20 que duró el seguimiento total. El examen de los datos reveló que las personas que habían sufrido quemaduras solares graves entre los 15 y los 20 años de edad tenían un mayor riesgo de sufrir cualquier tipo de cáncer de piel. Concretamente, un 80% para el melanoma y un 68% para el carcinoma de células basales y escamosas. Abrar A. Qureshi, coautor del estudio, afirma que nuestros resultados sugieren que las exposiciones al sol, tanto en la vida temprana como en la edad adulta, fueron predictivas de los cánceres de piel, mientras que el riesgo de melanoma se asocia principalmente con la exposición al sol en los primeros años de vida en una cohorte de personas jóvenes. Un nuevo estudio llevado a cabo por el Centro de Envejecimiento Cognitivo y Epidemiología Cognitiva de la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, ha descubierto que el bilingüismo provoca un efecto muy positivo sobre la cognición de cara a la madurez. Ralentiza el deterioro cognitivo del envejecimiento. Para el estudio, los investigadores analizaron los datos del estudio Lothian Bear Cohort de 1936, compuesto por 835 hablantes nativos de inglés que habían nacido y vivido en Escocia. En el citado estudio, los participantes realizaron una prueba de inteligencia en 1947, a la edad de 11 años, y volvieron a realizar la misma prueba con alrededor de 70 años, entre los años 2008 y 2010. Los resultados revelaron que los participantes que hablaban 2 o más idiomas tenían significativamente mejores habilidades cognitivas, en comparación con lo que se esperaría, estando los efectos más sobresalientes en la inteligencia general y la lectura. Estas conclusiones fueron idénticas tanto para los que aprendieron el segundo idioma antes de los 18 años como para los que lo hicieron posteriormente. Las conclusiones del estudio, que han sido publicadas en la revista Annals of Neurology, exponen, por tanto, que estos resultados son de gran importancia práctica. Millones de personas en todo el mundo aprenden un segundo idioma más tarde en la vida. Nuestro estudio demuestra que el bilingüismo, incluso cuando se adquiere en la edad adulta, puede beneficiar al cerebro durante el envejecimiento, afirma Thomas Bach, autor del estudio. Dar a nuestros bebés más de 6 meses de lactancia reduce el riesgo de leucemia. La leche materna, además de aportar todas las necesidades nutricionales de los lactantes, se tiene certeza de que promueve el desarrollo sensorial y cognitivo de los bebés, además de protegerles de enfermedades infecciosas y crónicas. No obstante, parece que sus beneficios pueden ser aún mayores, ya que investigadores israelíes están estudiando su efecto protector frente a la leucemia, uno de los cánceres infantiles más frecuentes.
Según un artículo publicado en la edición digital de JAMA Pediatrics, la lactancia materna durante 6 meses o más se asoció con un menor riesgo de leucemia infantil, en comparación con los niños que nunca fueron amamantados o que fueron amamantados durante menos tiempo. Los autores de este trabajo, Efrat El Amitai y Lital Keinam-Boker, de la Universidad de Haifa en Israel, revisaron la evidencia de 18 estudios sobre la asociación entre la lactancia materna y la leucemia infantil, y encontraron que la lactancia materna durante 6 meses o más se asoció con un riesgo de un 19% menor de leucemia en comparación con la no lactancia materna o la lactancia durante un periodo de tiempo más corto. Los investigadores sugieren varios mecanismos biológicos de la leche materna que pueden explicar sus resultados, incluyendo que la leche materna contiene muchos componentes inmunológicamente activos y mecanismos de defensa antiinflamatorios que influyen en el desarrollo del sistema inmunológico de un bebé. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Estamos ya con nuestro último invitado de hoy. Recuerden que hace varias semanas estuvo con nosotros el neurólogo, el doctor José Matías Arbelo, para hablar del Parkinson, y hoy está nuevamente con nosotros para hablar de otra enfermedad, la enfermedad de Huntington o mal de San Vito. ¿Qué tal, doctor Arbelo? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, darme la oportunidad de estar aquí otra vez. Muchas gracias por venir de nuevo. Pero, ¿qué es exactamente la enfermedad de Huntington o mal de San Vito? Bueno, es una enfermedad que se caracteriza pues, por muchos trastornos del movimiento. Esto se conoce ya desde hace muchísimos años y la característica principal que a partir de un determinado momento el paciente empieza a perder el equilibrio y se acompaña esta pérdida del equilibrio con la aparición de muchos tics, fundamentalmente en la cara, y también pues, en las manos, en los dedos de las manos y en las piernas. Esto es progresivo y esto se presenta aproximadamente tiene una incidencia de algo menos de un paciente por cada 100.000 habitantes. Aún así es la más frecuente de todas las enfermedades raras. O sea que tampoco es tan desconocida, con tantos años de evolución, de conocimiento de esta enfermedad durante décadas. No, lo que pasa es que anteriormente, en épocas antiguas y también de menor nivel cultural, este mal de San Vito se consideraba como algo así como un castigo del cielo, ¿no? Y podría ser que el mismo paciente se sintiera culpable de tener esta enfermedad. Pero sí que había una tendencia de que estos pacientes quedaran en casa, de que no salían a la calle, o de que como no tenían y todavía sigue sin tener cura, pues se quedaban ahí, se retiraban de la vida social. Sí, siempre ha estado estigmatizada. Exactamente. Estamos hablando de una enfermedad crónica, degenerativa, pero que en este caso además no tiene cura, pero además es una enfermedad de origen genético. Sí, es una enfermedad que se hereda con una carga autosómica dominante. ¿Esto significa que el 50% de nuestra descendencia va a tener la enfermedad o tiene la probabilidad de tener la enfermedad? Tiene la probabilidad de tener la enfermedad, sí. Esto es una alteración, una mutación que se produce en el cromosoma 4, en el brazo corto del cromosoma 4, en un gen que se conoce como IT15, y realmente la determinación de esta alteración genética es suficiente para hacer el diagnóstico cuando se sospecha clínicamente, es decir, que es la prueba que se hace para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, también es cierto que a veces no se determina la mutación genética que desarrolla la enfermedad y por eso se están haciendo múltiples estudios para ampliar el conocimiento de la enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad que afecta aproximadamente a unas 4.000 personas en España
pero llama la atención que casi 15.000 personas están en riesgo de padecerla. ¿Nos puede explicar un poquito qué significa esto de padecer, estar en riesgo de padecerla? Bueno, esta enfermedad que lo que se produce es una mutación, y la consecuencia de esa mutación genética es que se desarrolla una serie de proteínas anómalas que se repiten por encima de una cantidad que ya supera los límites de la normalidad. Es decir, que la población normal tiene una serie de proteínas que se pueden repetir hasta un máximo de 23, 25 sin que desarrolle la enfermedad, pero a partir de estos tripletes, que se hace mucho más frecuente en los pacientes que desarrollan la enfermedad, son más de 40 repeticiones de tripletes, son aminoácidos que se llaman citosina, adenina, guanina. Que están en nuestros genes. Están en todos nuestros genes y lo tenemos todos nosotros, solo que cuando esto se repite mucho, es cuando se desarrolla esta enfermedad, ¿no? Y esto ocurre, por lo tanto, a partir de una repetición, como decía antes, generalmente a partir de 28 ya puede haber cierto riesgo de padecerlo, y lo desarrollan plenamente lo que tienen más de 40 repeticiones de tripletes, ¿no? Esto lo desarrollan sí o sí con seguridad absoluta. Sin embargo, lo que tienen menos repeticiones puede suceder que sean sanos, que tengan la carga genética, pero puede suceder que no desarrollen la enfermedad. Pero sí puede suceder que las sucesivas generaciones vaya aumentando las repeticiones de esos tripletes. La posibilidad de tenerla. Sí. Estamos hablando de una enfermedad que no tiene tratamiento, pero sí en este caso un tratamiento más paliativo, una serie de cuidados que muchas veces lo proporciona la familia para poder hacer frente y que este paciente pueda hacer frente a las complicaciones que se le van surgiendo. Bueno, es una enfermedad que no tenemos tratamiento para curar, pero sí que tenemos tratamiento sintomático. Para paliar. Y para paliar y para controlar síntomas. Los síntomas. O sea que no solamente no es exclusivamente paliativo. Hay que pensar que esta enfermedad no solamente es motora, sino que también produce alteraciones neuropsicológicas importantes, y a veces puede ser el inicio, puede suceder que el inicio sea con trastorno depresivo intenso, que incluso el paciente puede tener riesgo de suicidio antes de desarrollar plenamente lo que es todo el cuadro motor. Y por lo tanto es importante un diagnóstico temprano para ayudarle, ¿no?, a la hora de superar y de controlar los diferentes síntomas de la enfermedad según se vayan presentando. En cualquier cosa es fundamental, es importante que tengamos un registro de estos pacientes. De hecho, ese es el interés por lo que también lo he traído hoy aquí, para que nos hable porque usted lidera el programa Registri en Canarias de esta enfermedad. ¿En qué consiste exactamente este programa? Bueno, el programa Registri para la enfermedad de Huntington es un programa de origen alemán, es europeo fundamentalmente, y que fundamentalmente lo que se trata es de intentar obtener un registro de toda la población que padezca esta enfermedad. Bueno, pues entrar en este programa de registro pues tiene ciertas dificultades. Nosotros hemos conseguido, después de estar muchos años intentándolo por falta de recursos a nivel local, pero que ya hemos podido entrar en ese programa, y lo que se pretende es intentar registrar todos los pacientes, tanto sean pacientes afectos como pacientes portadores, y a estos pacientes le hacemos una inspección anual que consiste en hacer el análisis de sangre para hacer muchos estudios, incluyendo estudios de posibles mutaciones genéticas, hacemos muestra de orina, hacemos valoración neuropsicológica. Todo esto se registra, y lo que es la parte de muestra biológica va a un banco de muestra que está en Italia, y en ese banco pues permanece para su estudio hasta un límite de 50 años. Con lo cual se intenta investigar algo más allá de diferentes mutaciones que todavía posiblemente hoy no tengamos detectado.
Así que se trata de un programa para conocer más a fondo la enfermedad, cómo se desarrollan los síntomas de la enfermedad, qué es lo que puede producir la enfermedad, conocer más la etiopatogenia de la enfermedad. ¿Es una enfermedad que puede prevenirse? No, no se puede prevenir desde el momento en que el paciente ya tiene el trastorno genético. Sí que es importante identificar a los que puedan ser portadores o los que son pacientes pero que todavía no han desarrollado la enfermedad y está en edad de procrear, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, se puede hacer dos tipos de diagnóstico. El diagnóstico prenatal, que puede ser suficiente el análisis del líquido amniótico para saber si el feto va a tener la enfermedad o no, y por lo tanto tomar una decisión, la que considera oportuno los padres, ¿no? La familia. Y también está otra que es muy importante y quizás y es donde más hay que insistir, sobre todo en los pacientes, o no pacientes, sino aquellos en aquella población que potencialmente puedan desarrollar la enfermedad porque pueda tener una carga genética, aunque todavía no se haya manifestado. Y me refiero al diagnóstico preimplantacional, con lo cual se puede determinar mediante inseminación in vitro si el feto va a desarrollar la enfermedad o no, y si no es así, entonces pues favorecer el implante intrauterino para que se desarrolle el feto y garantizar la procreación sin que con garantía de que no vaya a tener la enfermedad. Pues, doctor Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Si quiere añadir alguna cosa más. Sí. Simplemente quiero añadir que, aunque es una enfermedad que a fecha de hoy no tenemos, no hay solución para curar la enfermedad, pero sí que se está investigando mucho, y este programa Registri se va a transformar en lo que se llama, va a cambiar de nombre, el nombre será Enroll, y es porque se amplía hacia Estados Unidos y Canadá, con lo cual será un programa mundial y que también se va a disponer de más fondos de investigación. Esto por una parte, ¿no? Que hay mucha aportación, incluso económica, para investigar más en esta enfermedad. Y otro aspecto importante, hay que decirlo, que ya está creada la Asociación de Enfermos de Huntington, que está empezando a rodar, que esto está muy verde porque lleva ya creada 1 mes y medio, 2 meses, con sede. Bueno, la sede es el domicilio de uno de los afectados, pero ya tiene lo que es el embrión de la Asociación de Enfermos de Huntington, que es muy aquí en Canarias, aquí en Gran Canaria, y que espero que se pueda trasladar al resto de las islas, ¿no? Eso es importante también. Probablemente lo que hagamos entonces más adelante también invitar a la asociación, como Sin haremos duda. con otras también, para que ayudar a la difusión de ellas. Sin duda, es muy importante, sí. Muchísimas gracias, doctor Alberto. Pues gracias a ti otra vez por haberme invitado. Muchas gracias. Bueno, y nosotros ya terminamos nuestro programa de hoy también. Les esperamos la próxima semana en este canal con más salud.